Doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de dirigirme a ustedes a través de esta plataforma que el Señor mismo ha creado para predicar su palabra. Quiero traer ante ustedes una reflexión basándome en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículo 23. Y la palabra dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y es que debemos entender que nosotros como hombres juzgamos a Dios por la actitud de los hombres, no por la santidad, no por la grandeza de Dios, ni siquiera por su hermoso y sufrido sacrificio, sino que porque vemos la actitud de los hombres que dicen ser proclamadores del Evangelio, que es mala, juzgamos a Dios por ello. Pero es inconcebible la razón de que estemos juzgando algo perfecto a través de algo imperfecto. Todo hombre no ha alcanzado la perfección, aunque ostente cualquier calidad de trabajo, de labor, de oficio. Aún los predicadores no han dejado de ser hombres. Todavía están en ese cuerpo mortal, corruptible, que los hace imperfectos, porque todos estamos dentro de un proceso de purificación y santificación que Dios ha llamado a servir. A pesar de las imperfecciones, eso es una realidad. Y que no todos están siguiendo ese proceso a cabalidad, o sea, con el 100% de su consagración, sino que Dios va tratando a cada persona conforme su propósito. Y vemos en esta historia que nos relata el capítulo 7, que Juan el Bautista, una persona que fue escogida desde antes de su nacimiento para preparar el camino antes de la venida de Cristo Jesús en su ministerio como hombre. Y él había sufrido un encarcelamiento por estar señalando el pecado que cometía el rey Herodes. Y fue encarcelado. Y a causa de eso, él había decaído en su fe, a pesar de que tenía el Espíritu Santo, a pesar de que él mismo había dicho de que venía detrás de él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que lo reconoció cuando Cristo Jesús llegó a bautizarse, viendo que el Espíritu Santo descendía sobre la persona de Cristo Jesús. Y él mismo decía que Cristo Jesús bautizaría a todos los creyentes en Espíritu Santo y fuego. Entonces, él tenía todas las razones del mundo para creer en Cristo Jesús, pero en ese momento de debilidad, cuando estaba encerrado, cuando estaba en esa cárcel, él dudó. Y dice el versículo 18 del capítulo 7 de San Lucas, que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces en él mismo existió la duda, existió la incredulidad de aceptar a Cristo Jesús como el enviado al cual él le estaba preparando el camino. Pero cuando él mismo tomó la actitud de asegurarse, de poner su vida delante de la presencia de Dios con toda su incredulidad, con esa duda que estaba atormentándolo y acongojándolo, él no buscó otra fuente. Él no fue a otro hombre, fue directamente a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice la escritura en el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, a Cristo Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte,
¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, Cristo Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, el mismo Cristo Jesús comprendió la duda, comprendió la incredulidad que había llenado el corazón de Juan el Bautista. Y no solo le dijo, sí, yo soy, sino que le demostró con hechos que él era el que había de venir, que él era el que estaba ya en el mundo y estaba haciendo la obra que el Padre le había mandado hacer. Y entonces me surge a mí la inquietud de por qué los hombres juzgamos a Dios a través de los hombres. ¿Por qué realmente no nos presentamos delante de Dios diciéndole, Señor, eres tú realmente el Cristo, el Salvador del mundo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos de Él y nos justificamos por lo que vemos en los hombres, no lo que vemos en Cristo Jesús, no lo que vivimos dentro de la gracia de Cristo Jesús. A Jesús ni siquiera lo conocemos, pero lo estamos juzgando por lo que los hombres están haciendo. ¿Y por qué no tomamos la actitud de Juan el Bautista de ir a Jesús y entonces preguntarle, ¿eres tú realmente el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Salvador del mundo? Y dejar que sea Él quien nos muestre su deidad, su poder, su amor, su misericordia, en lugar de estar juzgándolo por lo que los hombres hacen. Mire, la palabra dice que nosotros podemos ser cizaña un día y al siguiente día ser trigo. En un día podemos estarle clavando una espada a nuestro hermano en la espalda, y al otro día podemos estar orando por él para que el Señor lo bendiga. En un día podemos hacer tropezar a muchos con una sola palabra, con una sola actitud, y al siguiente día estar tratando de rescatarlo nuevamente. Porque el hombre falla, el hombre es malo por naturaleza, pero estamos en el proceso de purificación, de santificación, y es injusto que nosotros juzguemos a Dios, a Cristo Jesús, por la actitud de los hombres. Porque hay un engañador que está utilizándonos, que está utilizando al hombre que no tiene firmeza, que no tiene templanza, que todavía no se ha consagrado al 100% a Dios, y los utiliza como piedra de tropiezo para los hombres. Entonces nosotros deberíamos comprender el propósito del enemigo, que cuando vemos que un hombre de Dios falla, es propósito del enemigo. Mira, acuérdese, la palabra nos declara que Pedro, el discípulo, que Jesús le dijo que a ti te doy las llaves del reino, y a todo el que abras le será abierto, y al que le cierres le será cerrado la entrada a los cielos. Ese Pedro, en un momento determinado, cuando Cristo Jesús estaba narrando lo que le iba a suceder, la forma en cómo iba a morir, cómo iba a ser rechazado, Pedro lo llevó aparte y le dijo, no hables así de ti, no hables así. Y Jesús, con su sabiduría y con el discernimiento de espíritu que tenía, inmediatamente reprendió a Satanás y le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo, apártate de mí, Pedro, porque no sabes lo que dice. No, él sabía que el que estaba utilizando la vida de Pedro era Satanás, que lo quería defraudar, que lo quería hacer olvidar el motivo para el cual había venido al mundo, y que gozase de los placeres del mundo. Desde el principio del ministerio de Cristo Jesús, Satanás quiso
evitarle a Cristo el sufrimiento, dándole todos los reinos de la tierra. Él se los ofreció con tal de que lo adorase. Y con eso Cristo Jesús iba a evitar su sacrificio, el dolor, la humillación, la vejación con que los hombres lo iban a tratar. Pero no era el propósito del Padre. No era para eso que Dios lo había mandado. Dios el Padre lo había enviado. Sino que Él tenía que hacer ese sacrificio supremo para darle la salvación a todos los hombres, lo que el diablo no quería que hiciera. Por eso es que nosotros debemos comprender que muchas veces Satanás se disfraza como nuestro mejor amigo, como el pastor al cual estamos siguiendo, como la persona, el líder que nos está instruyendo, y lo utiliza precisamente porque en él hay una raíz de maldad. En todo hombre está la maldición recibida por la desobediencia. Y eso nos hace factibles, instrumentos factibles en las manos del enemigo para hacer tropezar a todos los demás. Pero debemos considerar que si nosotros entendemos el propósito de Satanás, él no nos va a derrotar. Y yo le invito que si usted duda de quién es Cristo Jesús, de quién es el que realmente le está dando una palabra de salvación a su vida, y quién le está diciendo que lo quiere restaurar, que lo quiere bendecir, que lo quiere prosperar, que lo quiere sanar, acérquese a Cristo Jesús. Pregúntele a Él, ¿eres tú el Hijo de Dios o hemos de esperar a otro? No sea al igual que el pueblo judío que todavía está esperando su Mesías y su Mesías ya vino. No sea usted de los que por evitar un daño que le hagan los hombres, deje de contemplar la hermosura y la belleza del Dios Todopoderoso. No sea usted que desde lejos está juzgando las cosas sin meterse a la presencia de Dios. Métase en la presencia de Dios, conozca a Cristo Jesús, viva la hermosura de la presencia de Dios y entonces emita un juicio. Las iglesias ciertamente se han abierto para enseñar, para instruir, para conducirlo a los pies del Señor, pero no, la iglesia no es Dios. La iglesia únicamente es un vehículo para que usted pueda acercarse a Dios y conocer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero la presencia de Dios y la relación que podemos alcanzar con Dios es única, porque Dios nos trata a cada uno de una forma especial. Dios me trata a mí de una forma, y esa forma con que a mí me trata no es la misma con que lo va a tratar a usted que me está oyendo. Dios va a tratarlo a usted por lo que usted es. Y Dios lo va a salvar por el propósito que Dios tiene con usted, no por el propósito que tiene conmigo. Por eso le ruego que tenga la sabiduría que tuvo Juan el Bautista. Él estaba encerrado en una cárcel. Usted puede estar encerrado en el pecado, puede estar encerrado en la incredulidad, en la duda. Usted puede haber sido dañado por lo que vivió en alguna iglesia. Pero de esa cárcel donde está, de ese sufrimiento que usted está viviendo, de esa duda, de esa falsedad que tiene en el corazón y en la mente, usted puede tomar la actitud de buscar a Cristo Jesús y preguntarle, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el que esperamos? ¿Eres tú el que había de venir para salvarnos? ¿Eres tú mi Salvador? Y será Dios quien le conteste a usted. Y será Dios quien hará las señales necesarias para que su incredulidad desaparezca de su vida. Ciertamente, el hombre falla. Y yo solo le ruego que no juzgue a Dios por las fallas de los hombres. Porque los hombres siempre fallamos. Los hombres siempre vamos a cometer errores. Todos estamos aprendiendo a ser perfectos. Y no todos estamos siguiendo el camino de la verdad. Todavía tenemos un pie que sale
por el camino de la falsedad, por el camino del pecado. Pero estamos en el proceso de purificación. Estamos en el proceso de conocer todavía la grandeza de nuestro Dios. Y en la medida que Dios transforme nuestras vidas, entonces iremos alcanzando ese grado de perfección, de santidad que usted espera ver en todos los hombres. Pero ahorita, así como usted, todos los hombres estamos en el proceso de purificación. Así que le ruego que no juzgue a Dios por lo que nosotros somos, o lo que hacemos, o lo que decimos. Juzgue a Dios porque usted realmente ha entrado a la presencia de Dios y ha tenido un encuentro personal con Dios. Juan lo tuvo. Juan lo conoció como Dios. Juan conoció que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando fue encerrado en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa confusión, dudó. Pero en la duda tuvo la sabiduría de preguntarle a Jesús si él era el Dios que debía esperar. ¿Tenga usted esa misma sabiduría? Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Pregúntele a Dios. Basta que usted doble sus rodillas y le ore con todo su corazón al Señor y le diga, Señor, muéstrame quién eres tú. Yo quiero creer en ti. Llévame a donde voy a ser instruido. Llévame a donde realmente mi vida va a ser edificada con respecto a ti. Porque yo quiero conocerte. Yo quiero entregarte mi vida. Y permítele a Dios que realmente obre en su vida. Y que Él sea el quien le muestre quién es Él. Pero no juzgue a Dios por los hombres. Eso es injusto. Porque está juzgando algo que no es corrupto con la vida de los que somos corruptos. Y desde ahí le digo, Dios llévala de perder. Pero si usted busca a Dios, los hombres seguiremos siendo perdedores, pero Él siempre será el ganador. No tiene nada que perder. Sí, sería bueno que vaya a una iglesia, que escuche la enseñanza de la verdadera palabra, que siente el mover del Espíritu Santo, que se alegre en la alabanza y en la adoración. Todo eso es bueno, pero no es la perfección. La perfección es Cristo. Usted debe conocer a Cristo Jesús. Usted debe acercarse a Cristo Jesús. Tiene que hablar con Cristo Jesús y conocerlo personalmente. Y después lo puede juzgar. Después puede decir de que eso no le agrada. Después puede decir todo lo que quiera. Pero al igual que yo sé que cuando usted entre en la presencia de Dios, usted no va a querer salir de allí. Y usted va a querer seguir adelante y va a querer conocerlo más y lo va a amar más. Y usted se va a sentir satisfecho de la decisión que ha tomado. Porque Dios no defrauda a nadie que se acerca a Él. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, Él no lo desprecia. Si usted se acerca con esa condición, Dios lo va a recibir con los brazos abiertos y le va a dar ese abrazo de bienvenida que solamente Él se lo puede dar. Y hasta ese momento, hasta que usted sienta la presencia de Dios, hasta ese momento usted va a poder juzgar las cosas de Dios, la iglesia de Dios. Pero recuerde esto, donde hay un hombre, en cualquier lugar donde hay un hombre, hay imperfección. Ahí siempre va a haber una raíz de maldad. Pero en la presencia de Dios, allí no hay maldad. Allí solo hay pureza, verdad, amor y misericordia. Que el Señor lo bendiga
y espero que usted tome la decisión de acercarse a Dios.